Muy buenos amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en el segundo video de estadística. Bien, empezamos con el primer ejercicio que encontramos en el libro, de que nos permite, o que nos habla, nos explica la forma de armar una tabla de distribución de frecuencias, específicamente sin límites. Vamos a empezar primero a comprender cómo armar esa tabla de frecuencias y en qué forma nos ayuda a organizar. Bien, el ejercicio es el 2.1 que dice: tienen en pantalla, lo pueden leer, y básicamente consiste en el conjunto de hijos que tienen familias. Se les encuesta a 16 familias, vemos ahí un ejemplo que dice 16 familias sobre el número de hijos. Ese es el ejercicio en sí. Entonces, en este ejercicio podemos notar que es una muestra, no es una población, porque hay familias, hay muchas, y de ahí se ha tomado un conjunto de toda esa población y se ha tomado en cuenta 16. Entonces es una muestra. Prosiguiendo, entonces vemos que de las 16 familias que se han encuestado, vemos los diferentes resultados según la encuesta. F1, que va representado con dos familias, con dos hijos, disculpen. La familia 2, que tiene un hijo. La familia 3, que tiene tres hijos. Y así sucesivamente hasta la familia número 15, 16, que tiene dos hijos. Entonces son 16 familias, notadas por Fs, 15, 16, de esa forma. Y abajo vemos el número de hijos, denotado por Y sub i. Ahora, ¿qué es este 0, 1, 2, 3 y 4? Bueno, básicamente es la cantidad de hijos que hay en cada familia. Y esto hay que hacerlo de forma ordenada. No podemos empezar según la familia que hayamos encuestado. Por ejemplo, la familia 1 tiene dos hijos. Y no notamos ahí dos. Entonces, notamos básicamente en concreto cuántos hijos cada familia tiene. Hay familias que no tienen hijos, como vemos la familia 8. Hay familias que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos y cuatro hijos. Hasta ahí, porque si vemos en el ejercicio, no hay familia que tenga más de cuatro hijos. No hay una familia que diga tienen cinco hijos. No hay. Entonces, esa es nuestra variable que vamos a explicar con y sub i, la notación. Y sub i significa cuántos hijos hay, y vemos que hay desde cero hasta 4 hijos en familias. Entonces ahí vemos una m que es igual a 5. ¿5 qué? 5 observaciones. Que hay cero, uno, 2, 3 y 4 hijos en cada, respectivamente, en distintas familias. Y n es igual a 16. ¿Por qué? Porque son 16 observaciones que estamos encuestando, 16 familias. Es el conjunto total de las encuestas que se han hecho. Muy bien, nos dice que esto lo pongamos y lo armemos en una tabla de distribución de frecuencias. Bien, compañeros, continuando con el ejercicio, ahí tenemos el cuadro de las familias encuestadas y según cuántos hijos tiene cada familia. Y ahí hemos mencionado que y sub i va a ser el número de hijos que hay número de hijos que existen. Y procedemos al conteo para saber cuántas familias tienen respectivamente. Vemos ahí que hay una familia que no tiene hijos y vemos en la encuestita que es esa, la única. Hay una familia que no tiene hijos y nos dice que hay 6 familias que tienen un hijo. Vamos a verlo. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Respectivamente hay 6 familias que solamente tienen un hijo. Proseguimos. Hay uno, 2, 3, 4, 5. Hay 5 familias que tienen solamente 2 hijos. Muy bien. Al siguiente dice que hay 3 familias con 3 hijos. Vamos a verlo. Uno, 2 y 3. Entonces son 3 familias que solamente tienen 3 hijos. Y por último sería este, que solamente nos queda, es una familia que tiene 4 hijos. De esa manera hemos observado toda la muestra que tenemos y agrupado según cuántos hijos tiene respectivamente cada familia. Y este conteo que hemos armado en esta columna se nos traspasa a la frecuencia absoluta. Así es, todo el conteo que hemos hecho va a ser nuestra frecuencia absoluta. Ahí vemos que está denotado por n sub i. Lo van a ver esto más que todo denotado por f sub i. En otros libros lo notan por f sub i. Aquí está anotado por n sub i porque está en el libro de estadística de Rufino Moya de esa forma. Entonces
No cambia nada, es solamente la nomenclatura que le ponen en diferentes textos, pero básicamente es eso, es el conteo. Podemos decir entonces que hay una familia que no tiene hijos, la segunda que hay 6 familias que tienen un hijo, 5 familias que tienen 2 hijos, etcétera. Y como podemos ver en los totales, es el número 16. ¿Por qué? Es una sumatoria de todo lo que hemos encuestado. Y sumamos 1 más 6 más 5 más 3 más 1 nos da 16 y sería toda la muestra que hemos tomado. Y pasamos al siguiente, que son las frecuencias absolutas acumuladas menor que y frecuencias absolutas acumuladas menor que. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, vamos a explicarlo. Ya teníamos armado las frecuencias absolutas, ¿verdad? Tomando en cuenta que n mayúscula, que es el número total de observaciones, 16, la frecuencia absoluta acumulada, FAA, menor que, vemos ahí abajo está nuestra fórmula, que es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta I. Y vemos que es de 1 hasta 5 en nuestro caso, al lado izquierdo de nuestro ejercicio. De 1 a 5 de NJ. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primer paso, vemos que estamos sumando las dos frecuencias para el n sub 2, para la frecuencia acumulada. Es decir, sumamos 1 más 6, que es igual a 7. En el primer caso, que es la frecuencia acumulada 1, es solamente pasarle el mismo valor ahí. Para la siguiente es sumar 1 más 6 igual a 7. Prosiguiendo sería para la frecuencia absoluta acumulada 3, 1 más 6 más 5. Entonces, básicamente es sumar, sumatoria desde arriba hasta el último. Y se van a dar cuenta que está bien cuando el último valor sea igual al número total de observaciones. 16, 16. Entonces pueden ver 16, 16. En el total está 16 y en la última frecuencia absoluta acumulada está el número igual que el total, 16. Eso quiere decir que nuestra frecuencia acumulada está bien. Ahora pasemos a la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Este tiene diferente forma de sumar. Ya no es de arriba hacia abajo. ¿Y qué nos dice la fórmula? La frecuencia absoluta acumulada mayor que es igual a la sumatoria de J y desde 1 hasta M de N sub J. Es decir, es decir esto. 1 más 6 más 5 más 3 más 1. Básicamente es eso. Sumarlo todo de la frecuencia absoluta. 1 más 6 más 5 más 3 más 1. Vemos ahí que se suma 16. Y para el siguiente va a ser ya no desde el principio, sino desde la segunda frecuencia. 6 más 5 más 3 más 1. Y así sucesivamente va a ser desde el 9, desde n sub 3, 5 más 3 más 1, luego 3 más 1, luego 1 solamente. Ahí vemos que es 3 más 1 igual a 4. De esta forma ya tendríamos la frecuencia absoluta acumulada mayor. Bien, pasamos a las frecuencias relativas, donde podemos ver en la tablita que ya está armada, sin las frecuencias absolutas, para ser más cómodo y poder explicar mejor. Vemos en la primera columna que está en Y sub I, que ya hemos dicho que la vamos a tomar en cuenta como el número de hijos que hay en cada familia, y la frecuencia absoluta como las familias, denotada por N sub I, y haciendo la sumatoria tomamos en cuenta que es el número total de observaciones 16, tomando toda la muestra. Bien, la frecuencia relativa denotada por H sub I nos dice que es igual a N sub I sobre el número total de observaciones, N mayúscula. ¿Y cómo procede este ejercicio? Pues básicamente es eso, dividirlo 1 entre 16, que es igual a 0,063. Con todos es igual. Pasamos al siguiente, 6 entre 16, y así sucesivamente hasta el último n sub i, que sería 1 entre 16, 0,063. Y en este caso ya pasaríamos a la frecuencia relativa acumulada menor que, denotada con h sub i. Y es básicamente lo mismo que hemos visto en el anterior ejemplo de las frecuencias absolutas acumuladas, solamente que aquí es con la relativa.
ya no es con la acumulada, sino con la relativa. En el cuadro, la columna verde oscuro que ven, trabajamos con esa y la acumulamos. Igual que como lo dice la fórmula, la H grande mayúscula es igual a la sumatoria de J, que es igual desde 1 hasta I de las frecuencias relativas. Y como podemos ver en la primera frecuencia absoluta relativa acumulada, se copia el mismo. Ya para las siguientes sumaríamos solamente los dos, el primero y el segundo de la relativa. Y para el siguiente, así sucesivamente hasta llegar al último. Como podemos ver, ya para la frecuencia relativa acumulada sub 4, sumamos desde el primero hasta el 4, y ya para el último sería simplemente la sumatoria de todo, que nos dé 1. De esa forma vamos a saber que está bien. Este valor de 1 corresponde al valor que tiene que salir sí o sí, porque es el total que estamos tomando. Ese 1 representa el 100%. Ok, entonces ustedes seguramente lo van a hacer manualmente y les recomiendo que hagan como está ahí con 3 decimales, porque muchas veces al tomar solamente 2 decimales no es muy, no sale correcto la unidad 1, sino sale 0,99 y eso muchas veces es un problema porque los docentes no lo quieren así. Les recomiendo que tomen 3 decimales siempre para que les salga una unidad entera. Bien, pasamos a la frecuencia relativa acumulada mayor que es la última columna que ven a su derecha. Y ahí tienen la fórmula. H asterisco sub i es igual a la sumatoria de j igual a 1, perdón, desde i hasta m de h relativa. Muy bien, entonces nos dice que debemos sumar de diferente forma esta. ¿Ven? Como pueden ver, sumamos todo. Para la primera frecuencia relativa acumulada, sumamos todo. Desde el primero hasta el último. De la H1 hasta la H5. Y para el siguiente sería ya no, sería desde el segundo. Desde el H sub 2 hasta el H sub 5 de la frecuencia relativa. Como están viendo, sumando todos los valores que está indicando por la llavecita. De esa forma llegamos hasta el final, que va a ser solamente copiar la frecuencia relativa 5 a la frecuencia relativa acumulada número 5. Es copiar simplemente eso. De esa forma se hace. ¿Ok? Y compañeros, con esto ya sería la última tabla, que sería la frecuencia relativa porcentual. Para lo cual vamos a usar simplemente la frecuencia relativa, que vemos ahí, que está de un color verde oscuro, en la columna verde oscuro, y trabajamos básicamente con ella. ¿Y cómo se tiene esta frecuencia? Bueno, vemos a su derecha, en la parte de abajo, que dice la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa de la columna verde por 100. Es básicamente eso. Es decir, tenemos 0,063%. Eso es igual a la primera frecuencia relativa acumulada porcentual, que sería igual a 6,250. La siguiente, 0,375%. Eso es igual a 37,500. De esa forma vamos completando la tabla, todo multiplicando por 100 y al sumar nos tiene que dar el 100%. Ok, algo que muy interesante de esta frecuencia es que nos ayuda a poder explicar cuál es el suceso que puede pasar, que es muy probable. De esa forma se interpreta estas frecuencias, las porcentual. ¿Por qué? Porque nos dice, si ven en la frecuencia porcentual de la columna, la 37,500 es el valor más alto de todas. Y entonces, si nosotros encuestamos a una otra familia, aparte de las 16, o sea, una familia 17, nos dice que es muy probable que esta familia, las 17, tengan un hijo, al menos un hijo. Es lo que nos dice, al ser el valor máximo. Entonces, el valor más alto nos dice que es 37,500. Entonces, es muy probable, como ya había mencionado, que esa familia tengan un hijo. De esa forma es que nos sirve este tipo de frecuencias. Muy bien, con esto habíamos acabado el primer ejercicio que tiene el libro. Vamos a proseguir
con el siguiente ejercicio, en el siguiente video, que ya va a ser un poco más, uno de los más interesantes porque no nos da datos completos. Vamos a poder armar datos, una tabla de frecuencias con datos que no están completos y va a ser muy, muy interesante. Así que les pediría que les pediría que le den me gusta al video, que se suscriban y cualquier duda que tengan lo dejen en los comentarios que yo voy a estar revisando atentamente. Muchas gracias, mi nombre es Kemal.